Bienvenidos, malditos runners, a un nuevo episodio de nuestro podcast que como cada semana nos lleva a correr por temas e historias de running para runners principiantes, aficionados como tú, como yo y la gran mayoría. No sé si les ha pasado, sobre todo a los que llevan corriendo mucho tiempo por la ciudad y el asfalto, que empiezan a sentir una sensación como si les faltara algo, como si la emoción no es la misma. Salimos a correr como de costumbre, pero vemos el horizonte que ofrece la ciudad y ya no es suficiente, ya no nos da las mismas ganas. Y no se trata de running, ni tampoco de ti, maldito runner, sino del lugar donde estamos corriendo. Entonces es hora de seguir corriendo, pero dar el salto de la ciudad al campo. Hola, soy Carles Álvarez y este es un nuevo episodio de Maldito Runner, donde vamos a hablar de la metamorfosis de correr de la ciudad al campo. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Me acompaña Mabeli Tamayo, profesional de finanzas y contabilidad, magíster en administración y negocios, docente de posgrado en la Universidad de Lima y también deportista de 20 años en el mundo del trail running, travesías en aguas abiertas, triatlón, Ironman, coach corporativa, fundadora de Mave Mentoring, conferencista motivacional. Ella manifiesta que su pasión y dedicación por la enseñanza y el deporte es lo que le llena de gran felicidad. Bienvenida, Mabeli, a Maldito Runner. ¿Qué tal? En verdad muy encantada de estar el día de hoy acompañándolos, aportando valor, ¿no? Porque esa es la idea del día de hoy. En primer lugar, para que nuestros amigos, que sobre todo los principiantes, los que quieran aventurarse en este tema del trail running, que además como tú tienen otra vida también, porque no todo es el running, no todo es el Así deporte. es. La mayoría no le pagan, es más, esto no es económicamente rentable. ¿Cómo pudiste desarrollarte, tener una gran trayectoria académica, profesional, pero a la vez veo tu currículum que prácticamente a la par, en ese mismo nivel, has desarrollado toda esta vida deportiva? ¿Cómo has logrado eso? Yo creo que esto va a ser parte más que todo de una planificación y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y siempre tenemos que hacernos esa pregunta de cómo nos vemos de acá a 5 años, cómo me veo de acá a 10 años, cómo quisiera llegar a 20 años. Entonces, creo que todo partió de eso, de mi objetivo principal y saber que yo quería seguir mi camino profesional, estudiando, seguir con las maestrías, por ahí que de repente más especialidades, ¿no? Todo dependiendo del objetivo que tenía. Parto esto más o menos de hace casi 20 años, ¿no? Que me hice esta pregunta, ¿no? Y dije, ¿por qué voy a dejar, o mejor dicho, ¿por qué no empiezo hoy? Porque esa es la pregunta que muchos tenemos, ¿no? Ya mañana, estoy subido de peso, tengo el tema de la rodilla. Creo que al final son excusas. Cada día es una oportunidad para ser una persona nueva, para hacer algo que siempre quisimos y no lo pudimos hacer. Entonces creo que ese camino de motivación, de sentir que de repente no solamente mi vida se estaba yendo en la parte académica, ¿no? Porque uno crece en la parte profesional y cómo está la vida personal, ¿no? Entonces creo que también iba de la par con eso, ¿no? De conectar con personas, de rodearme de gente positiva. Entonces creo que cuando sentimos esa cosita, ese bicho que te dice, tú puedes algo más, hay algo más que le falta a tu vida, que no necesariamente está relacionada a una pareja, a formar familia, que puede ser, pero que tampoco puede ser. Pueden ser otras personas que decidan hacer viajes, yo soy muy viajero, muy viajera, pero creo que hay un orden en la vida, ¿no? Si tú realmente quisieras hacer algo nuevo, pues hay que hacer algo nuevo, ¿no? Y tu vínculo inicial con el deporte fue el running. Así es, siempre el running. ¿Y por qué? También he hecho actividades diferentes por ahí, natación, Ujú. surf, pero el running me jala, esta cultura del running. En esa época, pues el running no era nada, no era de moda, no había ni carreras, habían poquitas y puntuales. Correr era como que estás loco, ¿no? Era como que, ¿qué? ¿Vas a correr? Qué Raro, raro, ¿no? de raro. Era raro, súper extraño, era qué raro. Ah, seguro no tiene amigos, por eso corre. Ah, seguro se pelea en su casa. Ah, se está divorciando. Ese era el concepto, ¿no? Mm. Era como que, ya, bueno, lo que te queda. Y creo también que es importante mencionar que esa es la formación que a veces en colegio nos han dado de castigo. Porque en el colegio, ¿qué nos decía? Ya, Tamayo, a la fila, ya, 2 vueltas a la cancha.
era el castigo correr, ¿no? Era educación física ya. No, llegaste tarde, no, 3 vueltas a la cancha, listo. Uno se sentía frustrado porque decía, ay, me van a mandar a correr, ¿no? Qué cólera, y le agarras cólera, ¿no? Y Sí. pasa el tiempo y luego dices, oye, y ahora yo lo hago por libre albedrío, porque realmente me gustaría practicar y a ver qué tal me va. Entonces creo que también ese entendimiento que solito se va dando en el camino, pero hay que estar muy receptivo, ¿no? A saber que realmente van a aparecer estas oportunidades de tomarla desde un inicio, que la oportunidad de hacerlo ya, sea en la actividad que sea. En mi caso se dio más en el running. Ujú. ¿Por qué entraste al running? ¿Fue una consecuencia, una evolución o hubo algo particularmente que te dijo, este es el otro Sí, camino? ¿Cómo fue? yo siento que muchas de las veces que uno hace ese cambio, esa transición de pasar de un mundo de running, de pista, que es algo un poquito más accesible a todos, ¿no? Creo que cuando te demuestras que eres tan capaz en algo, dices, que existe otra oportunidad, existe otro tipo de terrenos que uno puede hacerlo, como cuando uno piensa hacer un Ironman, ¿no? Pero si ya corro, y si ya nado, ¿y qué tal si entreno bicicleta, ¿no? Entonces, cuando me cuestioné eso, dije, wow. Y en el camino conocí otras personas que entrenaban en el Morro Solar. Aquel tiempo del Morro Solar, que era calato, que no había ni rutas, era realmente trepar el cerro, porque no había senderito, no existían las setas, era totalmente diferente. Mi salto al trail brutal, porque yo no pasé de un 5K de montaña, 10K, no, de frente me mandaron a un 21 kilómetros, porque me dijeron, Mabe, si tú jalas en pista, yo no había hecho todavía maratón, jalas en pistas, es esto, corres bastante, eres disciplinada, sí, puedes meterte ahí a Pachacamac. Y yo dije, ¿y cuál es Pachacamac? Sí, que es fuera de Lima, es un terreno de montaña. Ah, sí, y jalé a una de mis mejores amigas hasta el día de hoy, que ella, por ejemplo, ella es mamá, tiene 3 hijos, tiene 55 años y es mi mejor amiga, que la primera amigas que yo conocí, ahorita. Y me acuerdo que ella le digo, oye, me han dicho que hay una carrera que se llama montaña, ¿te gustaría ir? Me dijo, uy, pero eso debe ser fuerte. No creo, le digo, si corremos y mira, que tú sabes, ¿no? Nos lanzamos a inscribirnos a esa carrera que se llamaba en ese tiempo el K Series, que lo organizaba Sunto. Imagínate, una carrera que era como 3 series que se corría una en Pachacamac, una por Asia, se corrían como 3 formatos. Y claro, yo quedé impactada, ¿no? Porque llegamos y era como que había barro, había los toldos típicos dando fruta, decían para comer antes de, por si acaso te vaya a faltar nutrición. Entonces era totalmente extraño y yo decía, qué diferente, ¿no? Y sobrevivimos, nos fue mal, nos caímos, nos embarramos en el lodo, pero terminamos encantadas y enamoradas de la montaña, porque la naturaleza que tú llegas a tener ese contacto en la montaña no se compara con el de pista por donde sea. Y efectivamente, yo he hecho carreras fuera, internacionales también, he corrido por los Pirineos y tener esa naturaleza, ese paisaje que realmente nutren el alma, te desconectan, te hace centrarte en el día de hoy, ¿no? Creo que eso fue el ganchito que me llevó a la montaña y que desde que esa vez probé, siempre seguí volviendo a la montaña. Entonces debes coincidir con esta percepción que está cada vez posicionándose más respecto al trail, que la gran diferencia entre correr en ciudad y correr en campo no es tanto el terreno, obvio, la Ujú. diferencia es el terreno, ¿no? El terreno Así es es, accidentado, pendiente, bajada, subida, etcétera. No, no, obvio, esa es la diferencia, pero lo esencial es lo que sientes, la así experiencia que es. tienes. Son experiencias totalmente distintas y que yo cada vez estoy más convencido de eso, ¿ah? Así comenzó el running. El running comenzó como una experiencia. Realmente, Mm, hoy el running ya no es así en la mayoría de los casos, el running en la ciudad. Y más bien eso mm, se ha trasladado a la naturaleza, al campo, justamente porque así tienes es. las condiciones. Uno, no es masivo. Dos, Ujú, corres tú, si bien es cierto, corres con gente, pero no la cantidad de miles de personas que corren, y eso así te da es. esa intimidad, esa relación contigo mismo, con tu interior, pero también con ese grupito de personas, que otra Así diferencia, es. no sé si la has percibido, hay más familiaridad. Yo salgo Hay a correr, compañerismo. compañerismo. Yo Así salgo a es. correr y hago un ensayo y un ejercicio porque además es parte de mi cultura. Yo saludo a todo el mundo cuando salgo a correr y cuando salgo a caminar, pero cada vez me saludan menos personas. ¿Por qué? Es Porque están verdad. concentradas con sus Sí, audífonos, mirando su reloj. así es. Es más, veo las caras de ellos que están corriendo en la ciudad y
tensos, Sí, estresados. Algunos incluso corren con la cara de molestos, como si les estuviera sí, sí. fastidiando algo. Sin embargo, Y no no lo los veo toques, y no los y no toques, los porque si toques. no, fuera, a un lado. Y en el tren no vemos eso. Vemos que la gente te Sí, sonríe. Es más, extraños nos encontramos en el morro, en el cerro, donde quieras, y te molestos, sonríen, ¿no? tienen Sí, sí, contacto difícil que haya visual, lo contrario. Sí, sí, es correcto, compartes sí. esa visión Sí, con la sí, experiencia sí, que es tienes. correcto. Yo creo que eso lo que comentas es muy importante para los que tenemos años en el deporte, podemos hacer ese comparativo, ¿no? Porque tenemos una base antes en la cual decimos, antes no era así, pero creo que las generaciones que han salido recién ahora, y no me refiero a la edad, sino porque de repente alguien que tiene 50, 40, de repente se inicia hoy y no es que sea un joven, simplemente es un amateur, alguien que recién está empezando, pero como que no hay una base antes que nosotros que hemos estado mucho antes decimos, oye, ¿cómo era antes? Y lo que es lo del saludo, totalmente cierto. Yo también lo he vivido, lo he compartido, me han dejado con la mano estirada o haciendo el high five y como que, mave, mave, y yo, pero al menos una levantadita de ceja, nada, ni mave, mave, ni nada. Y me quedé así con mi mano y dije, chócala, mave, ¿no? O sea, nada. Entonces creo que sí, eso hoy en día se ha perdido, pero está en nosotros volver digamos, a generar este compañerismo. No hay que, yo pienso muchas veces que, si bien es cierto, de repente no, de 5 personas que le llegue este mensaje, pues una podrá escuchar. Las otras 4 nos van a cambiar y van a decir, bueno, ya, estos aburridos y lo que sea. Pero creo que de esas 5 personas, que quede uno, que se quede con ese mensaje de que está en nosotros. Entonces, una primera conclusión de esta parte introductoria al trail running para todos nuestros principiantes y amateurs que están comenzando a interesarse y practicar el trail running es que hay en el running urbano hay masa, hay masividad. Y es parte del proceso, pues, ¿no? La expansión, el boom Así del es, running es masivo. Mientras que en el trail running estamos hablando de tribu, ¿no? Es una claro. especie de tribu, que es distinto, definitivamente. La tribu y la masa es distinta. En la tribu hay familiaridad, compañerismo, buena vibra, ¿no? En la masa no, pues, porque cada Ujú, uno pues corre miles, 20.000, 10.000 personas y cada uno en lo así suyo, ¿no? Y eso es un primer punto que hay que valorar. No del trail running. Yo diría que tendríamos que, como dices muy bien, recuperar en el running eso. O Mm, sea, que vuelva. sí, Como dicen que muchos, vuelva. hay que regresar a las raíces, ¿no? Así es. Y está en nosotros, ¿no? Llevar Ujú, eso, no ujú. siempre comentar que había un antes. Entonces, esto parece como el planeta de los simios, ¿no? Había un antes en que se hacía esto, ¿no? Y cuando los monitos se saludaban o le daban un beso, ¡ay, qué asco!, ¿no? Toda esa película, ¿no? Que conllevaba como que, oye, antes era así, qué raro, ¿no? Sí, o sea, antes éramos así, ¿no? Y claro, efectivamente está bien que las personas salgan por su tiempo, que salgan porque quieren mejorar, quieren romper límites, marcas, y claro, necesitan concentración, no necesitan, no se pueden parar o de repente no pueden, pero yo creo que para todo el tiempo, ¿no? Para todo, 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 todo. Si tú realmente quieres, aunque sea un gestito bueno, ¿no? No de lo que decías, no molesto. Al final, si entrenas todo molesto, te va a ir mal en la carrera y vas a seguir molesto. O sea, y al contrario, siempre pasa eso, ¿no? Es como que el más relajado le va mejor en la carrera, porque Así si es. yo expreso mis emociones negativas, pues la mente está carcomida. Seguimos hablando de trail, esas comparaciones entre running en ciudad y el trail. Y una cosa que quiero resaltar, dentro de los requisitos, ¿no? En general, en el running, pero sobre todo en el trail, ¿no? La planificación, los objetivos Sí. claros, cero excusas. Acabas de mencionar una cosa importante. En el trail tiene que haber humildad, porque Mm, uno está en la naturaleza y la naturaleza es lo maravilloso, es lo grandioso. Uno es nada frente a la naturaleza. Uno es enano, es una pulga. no, Y en el universo más, todavía no existimos, ¿no? Olvídate. así es, Pero sin embargo, en el running, en la ciudad, hay mucha soberbia. así es. La soberbia de creerse superior, la Sí, soberbia de sí, sí. compararte. Yo soy maratonista y veo por debajo a los que no son maratonistas. Grupo, son Entonces, cabezas. ese es un mensaje potente que da el trail. Así que amigos que nos escuchan, que nos ven, ¿por qué meterse al trail? No le estamos haciendo cherry al trail, estamos reconociendo el valor del trail. ¿Para qué y por qué? Porque nos hace humildes. Y el que no es humilde Así es. aterriza y tiene que terminar siendo humilde. Yo creo que la humildad es algo que creo que por eso estamos teniendo esta conversación y estoy presente en tu podcast. Porque si yo no hubiera sentido esa conexión de humildad, de aportar sin soberbia, aportar sin egos, creo que yo no estaría, ¿no? Hoy en día se ha desgastado, se ha perdido, o sea, eres más porque corriste 1000 maratones y porque hiciste el mejor tiempo del récord ya, pero al final
usualmente no te recuerdan por los tiempos que hiciste, te recuerdan por lo que participaste, te Claro. recuerdan porque dicen, oye, sí, yo estuve en la Maratón de París. Ah, eso sí, mira, mi abuelito participó, mi abuelita Mabe, en su época, ella corrió Maratón de Miami por 5 veces, por 4, y ahí se fue. Nadie va a decir, ah, sí, y mi abuelita, ¿cuánto tiempo hizo? ¿Cuánto corrió? O sea, usualmente te recuerdan por todas las experiencias que has tenido más allá de los récords y tanto, ¿no? Entonces, al final es una cachetada a tus tiempos porque te enseñan que realmente la humildad es base de todo, ¿no? Y en el trail, en el pista también. Tú como coach, como entrenadora, como corredora, como trail runner, puedes orientar de manera muy concreta a los que nos están escuchando y quieren iniciarse Sí, en el trail. ¿Por dónde comenzar? Pero comenzar así, no como nosotros comenzamos, porque es claro. complicado hacerlo hoy, Sí, porque hoy sí, no se sí, puede, porque tú sí, tienes las por cosas. supuesto. En nuestra época Eh, no había. ¿Cómo sería exacto. ese inicio? ¿Qué le puedes decir tú a todos estos runners que quieren iniciarse en esto? Ujú. A ver, primero hay que saber que no necesitamos todavía de tanta indumentaria, que comprarme el cortaviento, que comprarme la bandana. Uno dice, ¿qué cosa es bandana? No sé ni qué es cortaviento. O sea, esas dos palabras siempre se aprenden en montaña, ¿no? Y te dicen, no, es la vinchica que te pones para taparte los oídos. No. Primero yo diría que hay que probar senderos en las cuales sea corrible y que sea cercano a casa, como por ejemplo el Morro Solar, los que viven por la parte de la Loma Amarilla, de San Borja, Surco, los que viven para La Molina, de repente por ahí el Parque Ecológico, ¿no? Lugares donde tengamos personas que estén cuidando, resguardo, seguridad, que tengas un acceso a un baño por ahí, ¿no? Porque la mente te puede ganar, ¿no? Al inicio y dices, no, de repente no llego, no jalo, de repente me quedo más arriba y no vuelvo. Entonces, asegurarte primero de la parte de tu resguardo, porque cuando tú tengas resguardo en la mente te va a decir, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que me doble la pata y sé que hay alguien que me va a recoger, que está por ahí. Entonces, de ahí ya tienes ganada la mente, porque sabes que cualquier cosa que te pase, tienes. ¿Quieres hacer pila? Tienes un baño. ¿Quieres alguien que te ayude? Lo tienes. No quiero quedar solo, hay gente que está por ahí. Entonces ya las tres cosas ya lo tienes. Entonces, primero eso. Ahora, y segundo, usa lo que puedas tener, ¿no? De repente las zapatillas que tú veas que están en buen estado y que pueden aguantar un poquito de entrenamiento. Y con poquito me refiero unos 30 minutos, 25 minutos. No estoy hablando de una hora, porque una hora es fuerte, ¿no? Para alguien que recién quiere empezar. Entonces, yo creo que pequeños tramos, pequeños cambios, ¿no? Van a ser grandes resultados y tampoco se trata de que vayas, ya, voy a empezar el trail, voy a correr lunes, morro, miércoles me hago esto y el jueves y el viernes, no, simplemente por semana para alguien que recién quiere empezar. Yo siempre recomiendo 2 veces por semana, suficiente. Y no necesariamente juntos, sino puede ser de repente un martes o un sábado, así, descansadito para que el cuerpo no se sabotee, ¿no? Porque al final te manda un calambre, lesión y se acabó y le vas a agarrar cólera en vez que lo disfrutes, ¿no? Entonces, creo que para poder iniciarse en montaña, ¿no? Creo que sí es bien, es cierto, hay que saber que es diferente a pista porque la indumentaria, la ropita que uno tiene que usar, tiene que ser un poquito más cómoda que la de pista, porque en pista te pones un polo viejo, como todos hemos empezado, un short viejo, mi media como le decía a mi papá, es tu media de eterno, ¿no? Mi media gusanito y mi zapatilla. Claro, en esas épocas, pues ahora que ya hay más, y hay bastante acceso de precios para todos, ¿no? Creo que una buena zapatilla, informarte si vas a invertir en una buena zapatilla, porque es el chasis de lo que nos va a aguantar todo, informarte de qué zapatilla es correcta para ti, ¿no? Cuál es la que te va a ayudar más. Si quieres de repente iniciarte en trail, pero también quieres correr pista, entonces tiene que ser una de terreno mixto, que sea una híbrida, que te permita correr en montaña y que te permitan también correr en pista, que la concada no sea muy alta. Entonces, formarte con respecto a la logística básica. Y solito se va a dar en el camino, ¿no? Lo demás, pero no empezar como a lo bruto, ¿no? De que, me voy, me pongo lo que tengo, ya chao, y ya. Al contrario, saber que realmente si nosotros vamos a lanzarnos en una aventura, ¿qué vamos a hacer al respecto, no? Separa tu polito viejo que tienes, perfecto, sepáralo. Tu short, que dices, ese short que no uso, también sepáralo, pero ten uno específico para la montaña. No se compren todavía el cortavientos, no, porque hay que aprender a disfrutarlo para recién poder abastecer, ¿no? Y eso es básico, ¿eh? Porque hay mucha más logística que uno lleva. Por lo tanto, primera
primera parte de recomendaciones, tú como entrenadora, como experta y tantos años en esto, es experimentar primero, en el Sí, terreno, sí, sí. en el campo, no comprarse. Es que ese es el otro problema en los runners. Volvemos otra Ujú. vez a los runners urbanos. Se ha vuelto no solamente masivo, no solamente una moda, sino el imperio del consumismo. Sale el Sí, último reloj de 2.000, 2.500 soles, lo quiero comprar. Y la pregunta es, ¿qué tienes en la muñeca? Sí, un relojazo, ¿no? Y la foto, pero a ver, claro. ¿qué métricas puedes sacarle el jugo que te da ese reloj? Ni saben. Ya, tiene las métricas, interpreta las métricas. Claro. Mucha gente ni siquiera las interpreta. Entonces, claro, publica su tiempo, la Ah, distancia, sí, sí. la ruta y se acabó. Pero en realidad 2.000, 2.500 soles o 1.000 soles un reloj para esa persona realmente, claro, ese es el problema de cada quien, gasta su dinero en lo que quiera, pero en realidad no ayuda. Entonces en el trail, si bien es cierto, no es barato, definitivamente el trail no es barato si ya te vas a dedicar, pero hay que comenzar antes del consumismo, como dices tú, experimentar en el terreno. Gradual, Ujú. de menos a más, Gradual, de menos a más. de Sí, poquito y poquitos sin poquitos va sumando. Eso, digamos, sí, es en sí. el tema de cómo entrar. Ahora, definitivamente, hay que invertir, no gastar, no es gasto, es inversión. Así Para es. hacer esa inversión inteligente, para hacer esa inversión razonable, consciente, para personas además como los peruanos, que la mayoría no tienen un gran poder adquisitivo, ¿por dónde comenzar? Definitivamente las zapatillas es fundamental, Ujú. porque con eso Sí, corremos. ¿Qué más? la zapatilla principalmente, ¿no? Es enfocarnos en, como les comenté, ya sea híbrido, si vas a correr pista, decide, quiero pista, pero también quiero montaña, entonces algo que te permita los dos, ¿no? Segundo, que a veces le hemos dejado de lado, es la media. Muchas veces hemos empezado con esas medias, como le decían las gusanitos, las casandras y todas esas medias de blondas, pero realmente las medias son importantísimas porque la media, una buena media con un buen calzado, no salen ampollas. Entonces, y lamentablemente no vamos a comprar pues la media de 5 soles del mercado, no podemos usar esas medias, ¿no? Las medias Nike, ¿no? Que salen ahí en Nike, ¿no? No podemos, lamentablemente, así compremos una sola media, está bien, compremos esa media, la lavamos cada fin de semana y utilicemos una, pero que sea una buena media, que sean transpirables, ¿no? De repente que si son un poquito de compresión, mejor, porque en la montaña se necesita mucha estabilidad. Entonces, al tener esa media de compresión, ayuda a que la parte del pie y el tobillo con el empeine también puedan estar sólidos con una media de compresión sujeta. Entonces, te ayuda a que tengas esa estabilidad que en el cerro a veces hay mucho camino de trochas, ¿no? Entonces, una buena media, bien. Que sea material de rápido secado, bien. Pero también hay otras alternas donde puedes adquirir esas medias que pueden ser también con compresión. Ese es importantísimo, ¿no? Ahora, el otro es que tenemos que ser amigos de la vaselina, porque a veces uno cuando inicia no lo sabe y dices, "Ay, me puse mi short, ya tengo mis zapatillas, me compré mis medias, ya, mi short, mi polo, ¿qué tengo? Bacán, está bien, lo cual no está mal. Pero hay que usar vaselina porque realmente nosotros tenemos áreas donde hay la fricción, incluso en la parte de acá del antebrazo, nosotros al momento de hacer el jalada para poder los brazos mover, el raspado que hace con el pecho o el costal, ahí te raspa. Entonces, también se tiene que echar. Y muchos de los que empezamos de repente a correr, no estamos en el peso adecuado. Y tenemos pues nuestras carnitas ahí, ¿no? Colgando. Entonces, si tenemos nuestros pellejitos colgando, hay que usar vaselina, nos echamos en esa parte para evitar el raspado, porque después terminas de correr y dices, ay, no, me ensangrenté, acá. Igualito las mujeres también en el top, debajo del top también aplicarse vaselina, ¿no? En la entrepierna, de repente también justamente en la altura donde va, donde pones tu bolsito, si es que llevas bolso de cinturón, si te llevas de repente mochila, en la parte de los hombros. Entonces, la vaselina va a ser inicialmente el mejor amigo de todos para empezar, ¿no? Ya después se puede ir pensando de repente más en un cortavientos, que es una casaca que va hasta por la parte de acá, que la finalidad, ¿cuál es? Cortar el viento, porque en la montaña sí tenemos viento. Al momento de subir, no lo sentimos abajo, pero cuando ya subimos, hay ese viento. ¿Y qué es lo que necesitas? ¿Una casaca normal? ¿Una casaca de algodón? ¿Una casaca? No, necesitamos estar ligero. Y para buscar ligereza necesitamos ese cortaviento poderoso que sube, incluso que tiene las manguitas acá, ¿no? Sube el cortaviento y que en la parte de la muñeca tiene el precinto que cierra. ¿Para qué? Para que no entre el aire frío. Esas cosas importantes, porque el polo
podemos tener de alguna carrera de repente, ¿no? Hombres también pueden usar la vaselina en las tetillas, en los pechos, ¿no? Porque el raspado de la tela del polo puede hacer que se esté entrecortando la piel, a diferencia de las mujeres que sí usamos top, ¿no? Entonces, esas cositas son súper mega importantes, ¿no? A nivel de logística y cómo preparar tu cuerpo para lanzarte a una aventura deportiva que es más aún en montaña. Ya en un siguiente nivel, cuando los objetivos cambian, ya el equipamiento, la indumentaria es Sí, otra, definitivamente. Y obvio, el costo, la inversión es mayor. sí, Pero sí, sí, estamos sí. hablando de principiantes, estamos hablando de gente que quiere iniciarse. Así que, por favor, consumismo, dejarlo de lado. No, probablemente sí, consumismo polo, consumismo short, ese tipo de consumismo sí sirve, pero no el otro Claro. consumismo de comprar compulsivamente. Ahora, Claro, a veces se piensa ese error, ¿no? Me compro sí, todo como Kiko para estar bien y al final ni siquiera se entiende para qué lo vas a usar. queda clarísimo entonces para nuestros oyentes y los que nos están viendo, pero dejemos de lado ya esa parte material, esa parte Ujú, tangible, ¿no? Vamos a la otra parte también que es importante, ¿no? Que es la salud, ujú, mínimo. Ya he tenido programas con médicos expertos sobre el tema de la prevención de la salud, los chequeos, los controles en el running en general, así el tema es. de cómo correr en altura. Hice todo un programa con un Sí. doctor de la Cayetano Heredia, especialista, con el Instituto de Investigación de Altura de la Cayetano Heredia, pero aquí hablemos de cuáles serían esas chequeos, esas pruebas mínimas necesarias, porque obvio, no voy a hacer pues una prueba de esfuerzo físico que se hace un competitivo, pues porque esa prueba es para un competitivo y cuesta. Así es. No somos competitivos, pero ya, perfecto. Pero tengo que hacerme una prueba. ¿Cuáles serían esas pruebas básicas para Ujú. comenzar? Mira, a veces, bueno, yo creo que uno lo que puede estar a nuestro alcance y que a veces ni caso le hacemos es, por ejemplo, al preventivo que hacemos anual en las empresas, que tenemos nuestro EPS y nuestro preventivo. Ese preventivo que vas molesto, que vas renegando porque tienes que madrugar, ese preventivo suma bastante, porque ahí nos está diciendo nuestros índices básicos como triglicéridos, colesterol, la diabetes, cómo estamos, y a veces no le hacemos caso, ¿no? Es como que, a mí me sacaron ese preventivo porque ya cumplí, la empresa me obligó. No, o sea, ese realmente nos está lanzando un indicador. ¿Qué tanto con el colesterol estamos? No, a veces le restamos importancia, pero creo que ese podemos empezar. Agarren su preventivo, el que tienen, pidan sus resultados anuales y revisen a ver qué tal está. Muchas de las veces en ese informe, a veces le restamos importancia, pero en ese informe tenemos mucha data que podemos sacar. Claro. Esa es como primera fuente. Ahora, para planificar mejor aún todavía, es ya cuando uno va a, de repente, lo básico, a cardiología. Pero es algo así puntual que uno dice, quiero ver cómo está el corazón, te van a poner electrogramas, te van a sacar por acá, de repente por ahí te ponen también algo más exhaustivo. Entonces, creo que seamos conscientes también de que sí, claro, tú sabes que ya estás mayor, porque hay una edad que tú ya sientes y dices, ya no, ya me siento mayor, con mayor razón hacer este tipo de seguridad, ¿no? Hay carreras que sí te van a exigir pruebas de cardio, hemoglobina, porque también la hemoglobina los corredores, y a veces no lo sabemos, nosotros perdemos mucho hierro. Por eso que nuestra hemoglobina es baja. Te dicen el promedio de mujeres 13 para adelante, pero si eres atleta puedes tener 12. Y a veces uno dice, oye, pero 12, no, muy mal, el que no te entiende. De repente una clínica que tú le has dicho que eres deportista, te va a poner con salvedad y dice, no, la hemoglobina sale mal observado, pero claro, obviamente hay un proceso, por eso que nosotros los corredores siempre decimos el hierro, por eso nos asocian con la lenteja, porque la lenteja tiene hierro, entonces decimos, no, el runner sirve con la lenteja, la quinoa, la lenteja, porque necesitamos el hierro, lo perdemos más. Y más aún las mujeres con la menstruación, mayor desgaste de sangre. Entonces, miren, esas pruebas tan importantes como para saber de que realmente nosotros necesitamos el preventivo más uno de cardiología, como de primera fuente. Hay carreras, por ejemplo, la de Landes Race, esta te piden uno de cardiología, ¿no? Y te ponen una salvedad. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre empezamos antes, yo siempre pregunto los valores. ¿Cómo vas del colesterol? Que me pongan el resultado, cuánto tienen, el HDL, LDL, o sea, en detalles, ¿no? Diabetes, de repente tienes también por ahí índice glucémico, hígado graso, porque hay que saber estructurar que el cuerpo de cada persona no va a reaccionar como todos, ¿no? Entonces, primero como base, como cabezas de grupo, hay que pedir esa información. Que si no lo tienen, pues existen la posta, el seguro social, el SIS, aunque sea para pedir los básicos, que son simplemente un hemograma. Un hemograma sacamos un montón de datos, ¿no? Entonces ya tenemos un indicador, ok, este se me puede desmayar,
porque tiene la hemoglobina baja. Entonces, no, 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 él tiene que sí o sí tomar su desayuno, comer su banano, su rodaja de pan con mermelada, mantequilla de maní, porque él tiene bajo y puede ser que se me adormezca en la montaña, se me caiga. Entonces, eso, ¿no? Esos cuidados tan simples, pero que a veces hoy en día no se hacen porque uno se confía y dice, yo voy nomás, ¿no? Pero no, el primer cuidado, como les digo, el seguro anual, que siempre se va a tener, y si no lo tienes, puedes pedir hemograma en cualquier lugar que es al alcance de todos, y el de cardiología para tener mayor seguridad de cómo vas, ¿no? Cómo está el corazón, cómo se exalta, ¿no? Hay arritmia, hay espacios, ¿no? Cuando te den el ok, bacán. Si te dan, no te preocupen porque de repente van y le dicen, no, ahí está una salvedad, que mira, hay otro procedimiento. Aparte de ese, te tienen que hacer otro para ir descartando opciones que pueden ser. Pero está en nuestras manos tomar ese resguardo, ¿no? Que no estamos libres de que a pesar que hagamos esto, hagamos el otro, se han visto casos que también dicen, cuidado, cardiología, que se ha hecho la Holter, que se ha hecho todo, y al final mira lo que le pasó. O sea, nadie está libre de que nos pase. Cuando nos toca, nos toca y ya. Pero si está en nuestras manos prevenir, hay que tomar esa precaución. Claro, el riesgo se reduce, ¿no? Pero Así es. definitivamente he hecho un programa también de muerte súbita en el Mm, running y casi la totalidad de las muertes súbitas es porque había un mal congénito al corazón mm, y casi la totalidad de esas muertes no pasó por una prueba de esfuerzo físico. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si casi la totalidad es muerte súbita en corazón y casi la totalidad no pasó por una prueba de esfuerzo físico, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido a una prueba de esfuerzo físico? Que detectaban probablemente el mal congénito. Y ese mal congénito detectado previamente, el médico le hubiera dado la advertencia. Por ya, ejemplo, no que no corra, sino que le diga, ¿sabes qué? Cuando comience tus pulsaciones a un nivel, bájale. Y bajar. si no se Claro, estabiliza, hay herramientas, claro, claro, y si no se estabiliza, abandona y busca una ambulancia para que te tomen la presión. Entonces, claro. mira, qué importante es que esto lo sepan los runners, los tres runners. Y ya para ir cerrando, para dos mensajes, para dos segmentos. Tú como experta, como corredora, como ejemplo o como inspiración, ¿qué les puedes decir de lo más importante que hemos conversado al runner, al trail runner? Pero también quiero que tu mensaje llegue al coach, al líder de Ujú. grupo. Hay un montón de comunidades. Uy, eso también se ha Sí, masificado, sí, es otro sí. tema. Pero también hay Sí. responsabilidad en ellos. Ok, primero yo creo que para el corredor realmente que está iniciándose o que de repente ya se inició y ha visto tanta inseguridad hoy en día a nivel de salud con las personas que está pasando, porque es una realidad, no está ajena, no es que me contaron, no, si es algo que se está viendo hoy en día, las muertes súbitas y tanto, hacernos cargo. Nadie se va a hacer cargo de nadie. ¿Quién se va a hacer cargo de Mabeli? Meli. ¿Quién se va a hacer cargo de Harris? Herles. No porque estoy casada, porque tengo hijos, porque yo tengo la esposa, no, no, no. Cada uno, cada individuo se cuida a sí mismo. Que en el camino tengamos, obviamente, nuestros padres que se preocupan, hijos, tanto perfecto, pero nadie se va a cuidar mejor que tú. Entonces, si tú, corredor, quieres empezar y hacerlo bien, como debería de ser, hay que hacer estas pruebas básicas. Ese es del lado tuyo, ¿no? Cumplir para verte cómo te vas a sentir tú de salud, porque al final la pregunta viene como empecé de un inicio. ¿Cómo quieres llegar de acá a 5 años? ¿Quieres llegar con condromalacia? ¿Quieres llegar con la columna, con los discos lumbares dañados? ¿Quieres llegar de repente con una salud mental sólida, tranquila? Porque muchas veces el físico está bien, pero la salud mental, la cabeza voló por indicadores de ataque de pánico, ¿no? De ansiedad. Entonces, ¿cómo quieres llegar a 5 años más? ¿no? Entonces, cuídense hoy, que están en el poder de hacerlo. Hay tantos seguros hoy en día. Yo recomendaría que todo deportista tenga un seguro. Si eres independiente y no tienes un EPS, pues hay que pagar, aunque sea el más pequeñito. ¿Cuál es el consejo que les puedo dar a ellos, por ejemplo? Que busquen la clínica más cercana a su domicilio y que se afilen a esa misma. De repente no una aseguradora que te cubre 5 clínicas, 20, pero de repente si no es porque no estás en esas posibilidades, la clínica más cercana a tu domicilio tiene planes de salud solo para su clínica y para los centros donde tenga esa clínica. Entonces, si tú aseguras eso, que te cobren una membresía 50 soles mensual o que sea anual y que te reduzca, vale la pena porque le vas a sacar el jugo a todas tus lesiones, por ahí que de repente comiste algo mal porque los corredores somos de comer bien, de repente te dio un gastroenterocolitis, si quieres ir por la barriga,
te cubre todo, tu atención emergencia, tanto, no gastas nada, te dan tu pastillas. Si te pones mal de la garganta, que también los corredores nos enfermamos mucho de la gripe, también nos van a dar Panadol, no vas a gastar en nada. Creo que hoy en día el corredor que recién inicia, lo importante que les puedo decir es asegúrense, siempre tengan un seguro de resguardo. Y por el lado de los entrenadores, si bien es cierto, muchos yo sé que hoy en día ha crecido y tanto, que bacán que inspiren, que sean motivaciones de sus grupos y tanto, pero que sí se preocupen siempre por el corredor en pedir, por ejemplo, esta información, de estar atento a las señales, ¿no? Esas señales que te dicen, ya, corre despacio, ya, pero hay un porqué, ¿qué hay detrás de la persona? Eso es muy importante, ¿no? Conocer a la persona y tanto de su parte física y de lo que viene atrás conllevando cada una, porque hoy en día, de repente, cuando son masivos, a veces se pierde, ¿no? No hay como que el contacto diario, el seguimiento, las oportunidades de ver cómo está mi corredor. Eso es importantísimo, ¿no? Para conocer y que no como entrenador te quedes en el aire después, "Ah, es que yo no lo supe, es que yo no sabía". No, pero como entrenador tenemos que saber, ¿no? Yo con mis chicos que les hago las mentorías, yo empiezo con un plan que yo les hago personalidad, o sea, como un personal trainer, ¿no? Yo hablo desde el buenos días hasta el buenas noches, ¿no? Por ejemplo, hoy entrenamos súper temprano, a las 5 ya estamos entrenando, tanto acabamos, y en la media tarde yo les escribo, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Oye, sí, mira, mi corazón, sentí bien. Claro, o sea, ese acompañamiento, ¿no? Porque de repente yo en algún momento no lo tuve. Entonces yo por eso saco esta marca de mentoring, ¿no? Porque yo digo, yo quiero preocuparme como nadie se pudo preocupar por mí. Entonces yo quiero, porque yo sé que hay personas que quieren ese acompañamiento, conversar con alguien y que se sientan guiadas en el camino, ¿no? Y por eso saco esta mentoría, que no es simplemente un grupo de correr, que le mandas un plan y cada uno hace lo suyo, no, es todos los días. Yo no espero a un fin de semana que recién me diga, mira, que yo corrí bien, no, no, no. Terminaste tu entreno y me lo informas y yo te doy tu feedback y ambos nos nutrimos de la información. Entonces, en conclusión, dos cosas que muy bien las has dicho. Desde el punto de vista del corredor, que se haga responsable de sí mismo, Así es. fundamental. Eso es por el lado del corredor. Y por el lado de los entrenadores, la ética y la preparación. Porque al masificarse, todo el mundo se llama coach y todo el mundo hace coaching. Y ahí está faltando mucho el tema. Y en la montaña es vida o muerte, porque Eso es estamos hablando de cosas importantísimo. mayores, ¿cierto? Bueno, Sí, Mabel, sí, sí. muchísimas gracias por esta conversación. A nombre de nuestros seguidores y los que escuchan y ven, muchas gracias porque les va a servir bastante. Y desde ya te comprometo para seguir en lo largo del año porque empezamos la temporada trail y hay muchos temas que hablar. Muchísimas gracias, Mabeli. Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación y que no se pierda nunca esa esencia, chicos. Anímense, anímense a probar la montaña o pista o lo que ustedes se sientan cómodos, pero hay que, si queremos algo, algunos cambios, pues hay que hacerlos ya, hoy, no mañana ni pasado, hoy mismo. Gracias. En resumen, la travesía de pasar del running al trail running nos demuestra que el camino del corredor no siempre es una línea recta. A veces las zapatillas nos llevan a horizontes inesperados, más allá del asfalto que un día nos vio nacer como runners. La metamorfosis del running al trail running es un testimonio potente de que el crecimiento, la curiosidad y la búsqueda de nuevos desafíos son ingredientes esenciales en nuestra pasión por correr. Nos recuerda que no hay límites cuando se trata de explorar nuestras capacidades y que la verdadera victoria muchas veces no está en el cronómetro, sino en la conexión con la naturaleza y con una versión más sensible y auténtica de nosotros mismos. Así que, malditos runners, ¿están listos para preguntarse si el asfalto es suficiente para ustedes? Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Herles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.